Hola amigos, les habla Sandro Peña Benavides, docente y evangelizador católico. Un cordial saludo y bienvenidos. Quiero compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia Católica para hacernos ricos espiritualmente con Jesús. La catequesis que hoy les comparto titula Significado del tiempo litúrgico de la Cuaresma y el miércoles de ceniza. El conocimiento y entendimiento de este contenido temático nos permitirá comprender la importancia de este tiempo como preparación a la Semana Santa. Con la imposición de la ceniza, iniciamos el camino de la Cuaresma. Cuaresma es precisamente el tiempo litúrgico en el cual el cristiano católico examina su vida seriamente y retoma su seguimiento de Cristo en unión con los demás hermanos. El gesto simbólico de la imposición de la ceniza, el miércoles anterior al primer domingo de la Cuaresma, está integrado dentro de la celebración eucarística de este día, después de la proclamación de la palabra de Dios, la cual nos invita a entrar en camino de conversión para prepararnos a la Pascua. Las palabras que el celebrante o sacerdote pronuncia al imponer la ceniza son las mismas que Jesucristo pronunció al inicio de su ministerio apostólico. Quiere decir exactamente esto: conviértete y cree en el Evangelio. Mateo capítulo 4, versículo 17. Quien se acerca a recibir la ceniza expresa su deseo de tomar en serio la palabra de Dios y comprometerse a iniciar un proceso de vida cristiana más auténtica. Recibir la ceniza no es un simple acto de devoción o un rito mágico que borra los pecados, como algunos suelen creer. Es la decisión de empeñarse en el camino de la conversión, siguiendo las enseñanzas de Jesús para prepararse a las fiestas de Pascua, de las cuales participaremos de una manera especial en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, acontecimiento central de nuestra fe. Con la imposición de la ceniza, tenemos hoy, mis queridos hermanos, todos los católicos, la posibilidad de recuperar una vivencia de conversión y una experiencia de encuentro con Dios que es válida para todos los tiempos. Es importante recordar que el signo de la ceniza, como expresión de penitencia y de conversión, tiene una profunda raíz bíblica. En varios pasajes de la Biblia encontramos este rito a través del cual los judíos hacían público su arrepentimiento y su opción por un cambio de vida. Los israelitas, cuando se comprometían en un proceso de arrepentimiento y conversión por los pecados cometidos, se rapaban la cabeza, se vestían con un saco o sayal lleno de ceniza y se sentaban en las esquinas de las plazas echándose ceniza en la cabeza para expresar así públicamente su arrepentimiento. Hoy, los católicos no expresamos de esta manera nuestro arrepentimiento, sino que nos colocamos en la frente la cruz de Jesús con ceniza, que expresa la misma intencionalidad que tenían los judíos en sus prácticas penitenciales. Conozcamos cuáles son los textos bíblicos del Antiguo Testamento en relación con la imposición de la ceniza. Libro de Esther, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Apenas supo Mardoqueo lo que estaba pasando, rasgó su traje, se puso un saco y se echó ceniza en la cabeza. Job, capítulo 2, versículo 12 al 13. Lo miraron de lejos y no lo reconocieron,
Entonces se pusieron a llorar a gritos, rasgaron sus vestidos, se echaron polvo sobre la cabeza. Isaías capítulo 22, versículo 12 al 14. El Señor Yahvé de los ejércitos los iba en aquel día instruyendo a llorar y lamentar por sus pecados, a cortarse el pelo y a vestirse con un sayal o saco. Libro de Judith capítulo 9, versículo 1 al 2. Judith se arrodilló con el rostro inclinado, puso su cabeza sobre el suelo y dejó ver el saco que tenía puesto. En el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 6 al 8, la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Ver también el primer libro de los Macabeos, capítulo 4, versículo 39. Igual que los judíos, hoy sentimos nosotros los católicos la necesidad de un cambio o renovación de nuestra vida. ¿Por qué no darle fuerza a este deseo a través de un signo externo como el de la ceniza, que hoy puede tener tanto sentido como ayer mientras nosotros se lo demos? La ceniza nos recuerda nuestra condición frágil y pecadora, nos invita a pensar en la brevedad de la vida y en la necesidad de poner nuestra esperanza en Jesús para retomar el camino al Padre Dios. Afirmemos definitivamente el uso de esta práctica religiosa en la Iglesia a partir de lo que nos dice Jesús sobre la misma en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 13. Pobre de ti, ciudad de Corazaín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes habrían hecho penitencia, vestidos de saco y sentándose sobre ceniza. La palabra clave, mis queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma es conversión. Es el desafío que a todos se nos hace. En el lenguaje semítico bíblico, la palabra conversión significa volver, retomar, convertirse. Es volver a la gracia de Dios, al buen camino si nos hemos apartado. Los frutos que deben producir en nosotros la conversión sincera deben ser la oración, la caridad y el ayuno. Isaías capítulo 58, versículo del 1 al 2. Estamos llamados a convertirnos y a creer en el Evangelio, revolución del amor que el mundo necesita. Ojalá todos los creyentes escuchemos la llamada del Señor y no endurezcamos nuestro corazón. Aprovechemos el tiempo de Cuaresma para una conversión honda, muy sincera, muy gozosa y definitiva. La conversión supone tomar conciencia de que algo debe cambiar en nosotros, dejar de pecar y reconciliarnos con los demás. En el tiempo de la Cuaresma es importante acudir al sacramento de la penitencia o confesión. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Finalmente, vamos a dar unas respuestas muy breves y sencillas a los interrogantes que casi todas las personas se plantean frente al rito de la imposición de la ceniza. ¿Es la imposición de la ceniza una celebración antigua que hoy no nos dice nada? Si se habla de antigüedad, lo que no le quita valor a las cosas, sino que más bien puede aumentársela. La ceniza la encontramos en la misma Biblia, antes de Cristo, como expresión de arrepentimiento y cambio de vida. El signo tiene fuerza en sí mismo si sabemos descubrirlo y aprovecharlo. ¿Qué sentido tiene la ceniza
en la vida cristiana? Pues digamos que primero humildad. La ceniza, polvo al que se reducen las cosas, es signo de humildad, que no es asumir actitudes derrotistas ni de pesimismo, sino de tomar conciencia de nuestra condición de criaturas y de lo que somos ante Dios, nuestra grandeza y nuestra miseria. Conversión. La ceniza expresa exactamente una actitud interior de cambio de vida. El pecado nos aparta de Dios. Convertirse es retornar, volver al Padre Dios como el Hijo pródigo. Peregrinaje. Esta es una idea que en los últimos años ha sido muy pensada y asimilada por nosotros los católicos. Estamos de paso, somos caminantes que buscamos a Dios hasta verlo cara a cara. Como peregrinos, usamos de las cosas como medios y no como fines. No nos apegamos a ellas. ¿No es la ceniza un rito que se presta para la superstición? Todas las prácticas o ritos corren el riesgo de ser deformadas, pero eso no debe ser motivo para suprimir nada, sino para formar bien a la gente. Hoy, mucha más gente es consciente de practicar la religión por convicción que por costumbre o fanatismo. ¿Desde cuándo se celebra el miércoles de ceniza? Aunque la ceniza ya se usaba desde antes de Cristo como expresión de penitencia, fue en el siglo X después de Cristo que comenzó a celebrarse el miércoles de ceniza en Francia. Primero se le aplicó solo a los penitentes, es decir, a quienes estaban haciendo penitencia por sus pecados, y luego se les aplicó a todos los fieles para dar inicio a la Cuaresma como tiempo de conversión y cambio de vida. Amigos, espero que esta catequesis haya aportado un poco más al conocimiento que se tiene sobre este tema. Recuerda, si te gustó el video, suscríbete y deja tus comentarios. Compártelo para que nos sigamos haciendo ricos espiritualmente con Jesús.